Problemas técnicos. Vamos a ver si ahora. Otro intento, a ver. A ver si Radis puede entrar. A ver. Ajá, profe, vuelve a intentar a ver. No, ¿Puede? profe, así no se ve. No Sí. quiere nada. Profe, debe ser la presentación PowerPoint. Sí. Tiene que cerrar. Profe, así como está se ve. Pero así no. No, así no, profe. Ay, no sé qué pasará con ella. Bueno. Pueden ver las tres láminas que están allí, ¿no? Sí, profe. Ah, ok. Esto es lo que se refiere al factor volumétrico del petróleo, que como les dije, la presión va de 0 a 5000 en el eje vertical, horizontal, y los valores de factor volumétrico van de 1 hasta valores por encima de 1 en el eje vertical. Como ves, a mayor presión, el factor volumétrico es más bajo que en el punto donde esa cúspide que alcanza ahí, que es a la presión de burbujeo. Una vez alcanzado ese punto, el factor volumétrico comienza a bajar. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué sucede eso? Lo podemos ver en el segundo gráfico, donde tenemos la relación de gas en solución. ¿Qué está pasando allí? Bueno, a 5000 la presión inicial, podemos decir que están estables los dos. Pero como vemos, en la medida en que baja la presión, el ARS permanece constante. El gas en solución sigue siendo el mismo todo el tiempo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que se está expandiendo. Y eso hace que el factor volumétrico aparentemente aumenta porque tiene más capacidad de extraer fluido del yacimiento. ¿Qué pasa cuando llega al punto de burbujeo? A partir de ese momento, la RS,
el gas en solución en el petróleo comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque se comienza a liberar el gas de solución. Y lo que está reflejando esa gráfica es nada más cuánto gas permanece en solución. ¿Por qué me baja el factor volumétrico? Porque estoy perdiendo volumen, estoy perdiendo el gas que se está liberando de solución. Y eso hace que el factor volumétrico tienda a disminuir. La tercera es un factor volumétrico total que incluye el petróleo y el gas. Y básicamente lo que se ve es cómo cambia en el tiempo con la presión también. Pero básicamente ese sí me incluye todo el gas, el que está en solución y el que no está en solución. ¿Qué pasa con la densidad del petróleo? Ahí vemos también el cambio. Tenemos un valor de densidad a la presión inicial que va bajando en la medida en que nos acercamos a la presión de burbujeo. ¿Por qué? Porque el gas se está expandiendo y eso hace que la masa, desde el punto de vista de densidad, ocupe más espacio. Cada unidad de masa ocupa más espacio, pues se está expandiendo y eso hace que la densidad baje. Pero una vez que comienzas a perder gas, que te comienzan a quedar nada más los compuestos pesados, la densidad comienza a aumentar una vez que superas el punto de burbujeo. Ese tipo de comportamiento es lo que se trata de ver a través de un PVT. Cómo se comporta el petróleo en la medida en que la presión me está cambiando en el yacimiento. Aquí la ceguera me está pegando. Bueno, aquí vemos el comportamiento de la viscosidad cuando estamos hablando de un crudo saturado y cuando estamos hablando de un crudo subsaturado. No te puedo explicar mucho allí porque estos son hormiguitas. Así como está, son hormiguitas para mí. No pierdo detalle de muchos de los datos que están allí. Entonces, que la presentación te la voy a colocar en el grupo ahora. Ahora, en la presentación anterior vimos que son 3 pruebas que se hacen en un PVT. La deliberación instantánea, que es simplemente para ver qué pasa, cómo se libera el gas en la medida en que, o qué pasa con el gas en la medida en que voy, o se va reduciendo la presión. Esa es una prueba que se llama a composición constante, porque en ningún momento de la prueba se cambia la composición de la mezcla, porque todo el hidrocarburo que hay, líquido y gaseoso, permanece en la celda. Esa es una prueba que simplemente busca comprobar cuál es la presión de burbujeo. La segunda prueba es lo que se llama la separación diferencial. Allí vamos a ver el proceso que pasa desde la presión de burbujeo en adelante, cuando comienza a liberarse el gas del petróleo. ¿En qué consiste? Comenzando en la presión de burbujeo, donde aún el gas y el petróleo están como una sola unidad, se comienza a reducir la presión. Cada vez que se hace una reducción de presión, se separa gas. Ese gas se extrae de la celda, se mide para saber cuánto es lo que estamos sacando. Normalmente aquí tenemos que esperar que se estabilicen las condiciones de presión, temperatura dentro de la celda para estimular lo que es la condición de yacimiento. Se sigue reduciendo la presión, se sigue liberando gas, se sigue sacando. ¿Qué pasa cuando saco el gas de la celda? Estoy cambiando la composición del fluido que está dentro de la celda, porque mientras el gas permanezca en la celda,
estamos en composición constante. El número de moléculas que había inicialmente es igual al número de moléculas que hay en cada etapa. Pero en la medida que se va haciendo esto, el número de moléculas cada vez es menor, por lo tanto la composición está cambiando. Por eso la separación diferencial es a condiciones de composición variable. Esa es la segunda muestra, la segunda prueba. La tercera prueba es la de los separadores. ¿Qué se quiere ver? Ok, el petróleo que me salga del yacimiento, ¿en qué se me transforma cuando llega al tanque? ¿Cuánto petróleo me queda? ¿Cuánto gas se libera? Tratando de, en este caso, de buscar que las condiciones sean tales que permitan que el petróleo aún mantenga cierto gas en solución y no sea completamente petróleo muerto, lo cual significa que es más volumen de hidrocarburos que tengo para vender como petróleo. Ahora, hay una cosa, son 3 pruebas. ¿Cuál es la que voy a utilizar? Resulta que la primera prueba me sirve, me funciona muy bien hasta la presión de burbujeo. La segunda ocurre dentro del pozo con cierto cambio. Porque mientras que el PVT está considerando que la temperatura no me cambia, estoy hablando de condiciones de yacimiento. La de separación instantánea, ahí la temperatura no va a cambiar. En el pozo la temperatura sí va a estar cambiando en la medida en que el fluido asciende hacia la superficie. ¿Qué pasa cuando hago la prueba del separador? Me considera el cambio que hay desde las condiciones de yacimiento hasta superficie. No lo que hay intermedio. Lo que hay intermedio sí hay que modelar. Pero sí puedo ver, y es una de las cosas que le interesa más al ingeniero, es saber cuánto petróleo puedo materializar del que está en el yacimiento. Y esa es la tarea de un PVT. Simplemente permitirme saber eso. Que si yo tengo esto en superficie, eso también lo puedo llevar a yacimiento porque sé cómo, a qué condiciones lo voy a llevar dependiendo de la presión que tenga en el yacimiento. Y puedo saber lo que representa. Entonces, ¿por qué hace falta combinar las 3 para tener un PVT? Precisamente por eso, pues las condiciones, ni la una ni la otra, reflejan todo lo que es el proceso. Cada una representa una pequeña parte del proceso. Entonces necesito combinar las 3 para tener algo que sea representativo de todas las condiciones, desde el inicio hasta el final. ¿Por qué? Porque en un simulador yo no puedo estar cambiando las condiciones. Tengo que tener una herramienta que me permita dar esas condiciones para que el simulador trabaje. O si lo estoy haciendo, no voy a estar haciendo cálculos a cada rato, sino que me calculo simplemente la información para cada presión y puedo ver las condiciones a las que estoy trabajando. Ahora, ¿por qué se necesita validar? Ok, yo puedo ir a tener ciertas condiciones para hacer la muestra, el análisis. Yo tomo una presión en el yacimiento, presumo que no hay cambios verticales en cuanto a la composición del fluido, ni areales. Ya mencioné antes que en yacimientos muy grandes pueden presentarse, grandes en extensión. Ahí pueden haber cambios areales en el área. Y si el yacimiento es de mucho espesor, pueden haber cambios verticales también en la parte, por la misma segregación de fases. Los hidrocarburos más ligeros van a estar más hacia el tope, los más pesados van a estar hacia la base. Entonces, si yo tomo una muestra abajo, no es lo mismo que si tomarla en la parte alta del yacimiento. Cuando estamos hablando de yacimientos que 700, 800 pies de espesor. Y el yacimiento excesivamente grande, de más de 10.000 acres
acres de superficie, cosas por el estilo. Entonces, en esos casos hay cambios. Entonces, cuando se va a hacer el análisis PVT, hay que considerar que todas las condiciones me dicen que la muestra que voy a tomar es representativa de todo el yacimiento. Entonces, necesito al final verificar que eso se cumpla. Entonces, la validación del análisis PVT tiene que ver con eso. Asegurarse que el resultado que estoy teniendo en el laboratorio es aceptable para las simulaciones que hay que hacer. Entonces, ¿en qué consiste una validación? Comprobar que las mediciones del laboratorio son consistentes. Verificar que esas mediciones fueron realizadas sobre muestras que reproducen las características del fluido del yacimiento. Y adaptar los resultados de dichas pruebas PVT al comportamiento del yacimiento. Hay que asegurarse que ellas son, que si yo digo que en cierto momento va a haber tanto gas en solución, yo tomo una muestra de esas condiciones de presión del yacimiento, yo debería esperar que la muestra que tome del yacimiento en esas condiciones debería representar, darme lo que de acuerdo al PVT, debería tener. ¿Cómo lo voy a ver? Con los resultados en el tanque. Ahora, se dice muy fácil, pero lo puedo hacer realmente más complicado, porque normalmente a una estación de flujo no fluyen pozos de un solo yacimiento, fluyen de varios yacimientos. Y cada pozo se le hacen medidas propias, particulares o individuales a cada pozo. Pero en el tanque se están midiendo todo. Aquí yo puedo medir el pozo a un tanque particular, sí, un tanque de medidas. Un separador y un tanque de medidas, sí lo puedo hacer. Pero no es la condición operacional normal. Entonces siempre lo que voy a esperar va a ser un promedio de las condiciones de cambio. ¿Qué se toma en cuenta para validarlo? La temperatura a la que se van a enfrentar, se realizan las pruebas PVT, realmente debe corresponder a la temperatura del yacimiento. La relación gas-petróleo medida en el pozo al momento de la muestra, el muestreo debe ser consistente con su historia de producción, es decir, debe ser estable. La relación gas-petróleo medida experimentalmente no debe variar en más de un 10%, por arriba o por debajo de la medida que tenga el pozo. Pueden haber variaciones, sí, entre lo que mido en campo y lo que mido en el yacimiento. Una de las cosas que tenemos que tener claro es, yo siempre le digo que ustedes no quieren acordarse de estadísticas. Y resulta que todos los datos que nosotros manejamos son estadísticos. Comportamiento de producción, todo eso es estadístico. Son valores promedios. No es que el pozo me produce las 24 horas del día 700 barriles. No, sino que las altas y las bajas de la producción del pozo durante el día da 700 barriles en promedio. Entonces, el valor de producción de un pozo es un valor estadístico. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con relación al petróleo, con porte de agua, son valores estadísticos. Por eso es que vamos a trabajar con estadísticas y hay que saber comprender lo que se llama los rangos de tolerancia, dentro de los cuales tú consideras que un valor es aceptable y lo consideras estable. Todo proceso, y el proceso de producción es un caso de esos, es estable mientras las variaciones que tiene la producción estén estadísticamente controladas. Ahora, si tengo cabeceo, ¿cabeceo qué? Un tiro rápido, una subida muy rápida y una bajada rápida descontrolada. O sea, después ocurre otra y no se parece a la anterior.
Una más tarde se parece o no se parece, o puede ser diferente de las otras dos. O sea, no hay demasiada dispersión en los valores que se obtienen. En ese momento se dice que el pozo está completamente inestable. Pero si los valores se mantienen dentro de un rango central, como es, los rangos superior e inferior aceptables, hablamos de que una producción estable. Entonces, 10% es más o menos una de las cosas que se maneja con respecto a, sobre todo por la parte del gas. El gas es tal vez uno de los factores más difíciles para poder medir con respecto a la producción. Y lo peor de todo es que esos errores en el gas, cuando se están haciendo trabajos de simulación, son de los que más me afectan en los resultados finales. El gas tiene un gran efecto en todos los cálculos que vamos a hacer. La presión del yacimiento al momento del incremento de realizar el muestreo debe estar por encima de la presión de burbujeo, lo mismo que la presión en el fondo del pozo, que es donde se toma la muestra cuando se trata de fondo. O en superficie, si la voy a tomar en superficie. Si la voy a tomar en el separador, solamente me interesa que esté en el fondo, por lo menos la presión de burbujeo. Si la voy a tomar en el separador, en superficie, pero lejos de la cabeza. Al menos 2 muestras de fluido proveniente de la misma profundidad deben ser parecidas a las propiedades que estamos determinando. Para asegurarse de que hay que tomar 2 muestras, analizarlas, hacer un análisis simple y determinar lo que se quiere comparar, para comparar con los resultados laboratorios. Si las pruebas de producción y presión muestran que la RGP es estable y hay una declinación rápida de la presión, se habla de que el PVT tiene que indicar que el crudo es subsaturado. Ahora sí, en las pruebas se ve un incremento rápido de la RGP y poca declinación de la presión, entonces se dice que el yacimiento o el PVT debería indicar que el yacimiento es saturado. Todos los yacimientos son saturados. Originalmente pueden haberlo sido, pero por diferentes circunstancias, muchas veces tectónicos, puede haber habido una fisura, parte del fluido del yacimiento se perdió, y eso cambió por completo la composición del yacimiento, y eso causa, los cambios en la composición pueden causar cambios en las condiciones originales del fluido. Entonces, muchos de los yacimientos que se consiguen, que se obtienen o se descubren, son yacimientos subsaturados. Pero también hay muchos yacimientos que se consiguen que son saturados al momento del descubrimiento. Saturados para el momento del descubrimiento. Ahora, la presión si no hay capa de gas, si al momento del descubrimiento hay una capa de gas, quiere decir que el yacimiento está por debajo del punto de burbujeo. Ahora, respecto a la presión de burbujeo, punto de burbujeo, tenemos que estar claro de que es con referencia a la temperatura del yacimiento. Si yo aumento la temperatura del yacimiento, mi presión de burbujeo aumenta. Disminuyo la temperatura, mi presión de burbujeo disminuye. La temperatura puede cambiar y en el yacimiento no. Eso sí no va a cambiar.
ni la puedo, y salvo un proceso de recuperación térmica, no voy a cambiar tampoco la temperatura del yacimiento. Pero es importante tener en cuenta eso. Un yacimiento que se consiga con una capa de gas, la presión, el yacimiento está por debajo de la presión del fuego. Ahora yo puedo conseguir un yacimiento que está en equilibrio. No se forma capa de gas, posiblemente porque las condiciones no permiten que se forme. No hay suficiente usamiento. Pero el gas está allí. Está prácticamente que si tú le bajas la presión al yacimiento unas 5 o 6 libras, automáticamente le vas a comenzar a liberarse. Entonces, básicamente la presión original es la presión de burbujeo, porque todo el gas permanece en solución ahí, así sea por las condiciones físicas del yacimiento, pero está en prácticamente la presión de burbujeo. ¿Puede la presión de yacimiento ser muy alta comparativamente con la presión de burbujeo? Sí puede ser. Y puede ser relativamente cercana. No ser la presión de burbujeo, pero sí estar muy cerca. Y posiblemente en un mes, 2 meses, ya la presión de yacimiento ha caído hasta ese punto. Ahí también hay muchas cosas con respecto al yacimiento, el área donde se consiguió. Porque puede ser un descubrimiento más tarde con respecto al descubrimiento inicial en el campo. Y pudiera ser que entre esos dos yacimientos haya algún tipo de interrelación. Entonces, lo que ha pasado con el primer yacimiento que se comenzó a explotar y el último que se descubrió puede afectar a que el primero fuera subsaturado y el segundo fuera saturado. Entonces, es importante analizar todo lo que tiene que ver con los fluidos del yacimiento y las pruebas de producción, comparar ese comportamiento con lo que en realidad estamos teniendo para conocer con lo que estamos trabajando. El trabajo del ingeniero de yacimiento es saber, reconocer cómo trabaja su yacimiento para saber las acciones que hay que tomar para garantizar la mayor productividad de él. Esta lámina, ¿qué factores pueden influir en que un análisis PVT esté de malo? Que cuando se tomó la muestra haya escapado algo de gas de la muestra. Puede fallar la trampa con la que se tomó, o las válvulas del cilindro donde se tomó la muestra pueden fallar. Las temperaturas no son igual. La formación tiene mucho daño. Una de las cosas que vimos cuando se va a tomar una muestra para análisis PVT es asegurarse que la formación no tenga daño. No se logró estabilizar la producción del fósforo. Aparentemente se hizo, pero durante el muestreo puede cambiar. Entonces hay una serie de condiciones que afectan, que pueden influir en el resultado de un análisis PVT. Si el gas presente con el crudo contiene CO2, o cuando se toma la muestra arrastra algo de agua, todo eso influye en los resultados finales. Esta última lámina, esta se relaciona con la anterior a la última que mostré con relación a esto. Es lo mismo que planteé aquí, pero gráficamente. La primera la gráfica del lado izquierdo representa el RF, la gráfica del lado derecho representa la presión para los dos casos que se plantearon allá arriba, caso 1 y caso 2.
Bueno, esto ha sido un intento de salvar la página, por ahora. No, tendré que colocarle esa presentación en el grupo para que la puedan manejar. Profe, yo le iba a pedir eso, que si podía colocar la presentación en el grupo. Ujú. Sí, no, voy a colocarla, pues. Para que por lo menos puedan verla mejor, más de cerca y puedan de alguna forma plantearse preguntas. ¿Tienen alguna pregunta del examen que están terminando? ¿O ya está listo? No, profe, me quedó todo muy claro, muchas gracias. Yo quería hacerle una pregunta sobre el evaluativo del 27. Ah, ujú. Esa es la fecha máxima para la entrega del evaluativo. Pongámoslo de esta forma. Como normalmente el 10 y el 20 tienen diferentes fechas. La fecha final para el 20% va a ser el 11 de diciembre. Esa sí es definitivamente la fecha final para ambos. O sea, el del 10%, la idea es que traten de tenerlo para el 27. ¿Ok? Por X o Y razón puede suceder que no lo puedan tener para el 27. No tendríamos ningún tipo de problema. Plantéame cuál es tu situación. Pero Sí, profe, cuando salga el 20%, el día que termine el 20, hasta allí. porque actualmente tengo un problema con la verificación de los pagos y no Ay, me Dios. abre Bueno, pero ahí a veces. si tienes el, ¿cómo te digo? Tienes el examen, lo tienes, ve trabajando con él. Porque con eso de los pagos, definitivamente vamos a... Salud. Aló, No sé, a mí me sacó, no sé qué, con con ópera, era por eso. O sea, yo en eso soy flexible, porque sé que por lo menos ustedes pueden atrasarse con eso, pero yo sé que han pagado, mucha gente ha pasado, y pasó el bastante semestre pasado, que pagaban y a veces pasaban hasta 2 semanas para que los recuperaran. O sea, es muy fácil sacarlo fuera de circulación, pero parece que se hace muy complicado volver a meter rápido otra vez en la vía. Entonces, por eso he sido bastante flexible. Oficialmente, el sábado, el 11 día, creo que es sábado, 11 de diciembre, creo que es sábado. Ese día comienzan las vacaciones de diciembre. Entonces, este sería el último día de clase, el 11 de diciembre. por lo menos en este año, no académico, el año académico termina en febrero, a principios de febrero, el lapso académico, pero lo que es este año, eh, estoy dando función con ópera. Yo creo que ese fue el problema que tengo. O sea, nosotros en el 11 comienzan las vacaciones de diciembre, posiblemente eso debe ser como hasta el 8 o 9, no sé qué, en enero cuando. Es el primer lunes que tengamos después del 7, o del Día de Reyes. El 6. Entiendo, profe. O sea, y ya para ese momento estaríamos tratando de empezar con el tercer corte.
Muchas gracias, profe, por la clase. Ok, bueno, nos estamos viendo por ahí. Vamos a ver si para el miércoles no tengo tanto problema con... No sé qué está pasando con eso. Bueno, que pasen buena tarde. Gracias por acompañarme. Igualmente, profe, feliz tarde.